Hello boys, hello girls, how are you? Are you fine? I hope so, I'm really happy. Let's start, okay? We have to start taking the homework. Era solo una hojita, era poquito, me parece que estuve muy buena la semana pasada. Esta semana no sé si voy a estar tan buena. No, tal vez sí, vamos a ver. Vamos a empezar corrigiendo esa hojita. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el presente continuo? Empezamos viendo la forma afirmativa, ok, con el verbo to be, am, is o are, y el verbo principal de la oración con ing, el verbo de la acción que estábamos haciendo, teníamos que agregarle la ing, ¿sí? Para describir lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Perfecto. Después vimos la forma negativa, que es la que tenemos que corregir hoy, que lo único que teníamos que hacer, o lo único que cambiaba, era que al verbo to be le agregábamos el not, ¿ok? Am not, is not, are not, y después el verbo con la ing. O sea que es fácil, simple, ¿sí? Acuérdense que tenemos tres formas más cortitas, que ahora la vamos a ver. El I'm not, isn't, aren't, ¿ok? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer hoy? Aparte de corregir eso, vamos a ver cómo formular una pregunta. Para preguntar qué está haciendo alguien o si alguien está haciendo determinada acción en este momento. ¿Ok? ¿Vamos a arrancar corrigiendo? Perfecto. Okay, let's start checking. Let's start with the chart that was in exercise 1. Okay, remember that here we have the rule to form negative sentences in the present continuous. Okay, como siempre las oraciones van a empezar con la persona o el sujeto. Then we have to use the correct form of the verb to be. Okay, so I, okay, vamos a usar am. Okay, con you, are. Con he, she o it usamos is, ¿ok? Y con we or they también are, ¿ok? Genial. Pero ahora tenemos que hacer la oración negativa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es agregarle al verbo to be el not, ¿ok? El not. I am not, you are not, he, she or it is not, ¿ok? We are not, and they are not. ¿Ok? Fantastic. Y por último, después del verbo to be y del not, we need the main verb, el verbo principal de la oración, with ing, con ing. ¿Ok? Bien, ¿qué verbo podemos utilizar cuando el complemento es a book? You are not, puede ser, for example, reading a book. ¿Ok? No estás leyendo un libro. Reading a book. ¿Ok? Bien. What about lunch? He, she, or it is not or isn't having lunch. Remember que con todas las comidas del día, ¿ok? Breakfast, lunch, dinner, ¿ok? We use the verb have, ¿ok? Para decir almorzar, cenar, desayunar, ¿ok? Usamos el have, breakfast, have lunch, have dinner. Bien, we are not to the radio. Y acá tenemos la palabra to, ¿ok? La preposición to. Hay un verbo que va siempre seguido del to, que justamente también se puede usar con radio, y es el verbo listening, ¿ok? We are not listening to the radio. Y por último, they are not the dog. ¿Qué puedo hacer con el perro? You can feed the dog, for example, que es alimentar, feeding the dog, ¿ok? Or taking that is one word, because if not, we need more than one. Okay, perfect. Let's see the following. I'm going to clean this, and let's start with the next exercise. Bien, correct the sentences about the picture. Tenemos, acuérdense, que armar una oración negativa, porque esto era incorrecto, y una nueva afirmativa con lo que sea correcto. Mom is wearing a white t-shirt. If you look at mom, she's not wearing a white t-shirt. She's wearing a black t-shirt. Okay? So, mom, o vamos a poner she, vamos a reemplazar mom por el pronombre correspondiente, que es she, isn't, la forma cortita del is not, isn't wearing a white t-shirt. Ok, t-shirt siempre se escribe con la T en mayúscula. Lo voy a poner más allá. O podemos achicar el tamaño de la letra. Just a minute.
Ahí está. Bien, so, she isn't wearing a white t-shirt. Igual no me va a entrar todo. ¿Ok? Y en una nueva oración vamos a poner lo real y lo verdadero. She is o she's. Puedo poner la formita corta del verbo to be, que es apóstrofe S. El is, la forma corta o la contraction, es apóstrofe S. She's wearing a black t-shirt. Okay? That's all. Bien, that was the first one. In the second, Susie is writing a text message, and if you look at the picture, okay, she's not writing a text message. She's using the computer, so perhaps she's writing an email. It could be an email. Okay, so she isn't writing a text message. Okay, en otra oración, ¿qué es lo que está haciendo? She's writing, okay, verbo to be y verbo con ing. She's writing an email. Okay, that is number 3. Fantastic. Let's see number 4. Susie and Harry are sitting at a desk. This is not a desk, this is a table. Desk era el escritorio, ¿se acuerdan? Esto es una mesa. Okay, so, si hacemos referencia a dos personas, ¿qué pronombre tenemos que usar? They. Con they, ¿qué forma del verbo to be usamos? Are. They aren't, en negativo, they aren't sitting. Ok, el are not, la forma cortita es aren't. They aren't sitting at a desk. They are, que podemos poner también la forma corta, apóstrofe R, they are sitting, okay, at a table, okay? Fantastic. Harry is sending an email. No, look at Harry. He's eating, está comiendo, okay? So, he isn't sending an email, okay? He's eating. If you want, you can write he's eating a sandwich para decir qué es lo que está comiendo. Okay, he's eating a sandwich. That's all. Okay, vamos a borrar y vamos al siguiente. Acá tenemos que encerrar la opción correcta. Es fácil porque lo único que tenemos que pensar es cuál es la forma correcta del verbo to be para estos sujetos. Okay, she isn't or she aren't. She isn't, of course. We aren't cooking. They aren't surfing the internet. Surf the internet es navegar en internet, okay? I'm not writing an email, okay? I'm not, okay? La forma correcta es el am para el I. He isn't drawing a picture, no está dibujando un dibujo. You aren't tidying your room. Remember that tidy up es ordenar, okay? Room es tu habitación. She isn't walking the dog. Mira, acá está. También podríamos haber puesto walking the dog en la primera. Ahora lo podemos agregar. ¿Ok? That's all. This is the last exercise. So, let's go back to the first one. ¿Ok? In this case, podríamos poner feeding or también, no lo pensé, walking the dog, que sería sacarlo a pasear. ¿Ok? Walking the dog. They are not, or they aren't, walking the dog. No están paseando el perro. ¿Ok? Fantastic. ¿Qué nos queda ver ahora? Vamos a ver cómo formular preguntas en presente continuo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar haciendo como una revisión, ¿sí? De todo, del presente continuo en general, hasta llegar bien a las preguntitas. ¿Cómo vamos a formular preguntas? ¿Ok? Que es simple y fácil. Veamos. Wait, I don't know if I'm sharing the sound. Yes, let's see. If you remember, the number one way to use present continuous is to show things happening right now. And we needed a subject, a be verb, and a main verb plus ing. Bien, that has to do with the use
and the form to make an affirmative sentence, okay? Or yes, an affirmative or positive sentence, okay? El uso, ¿para qué vamos a usar el presente continuo? Para mostrar o hablar de cosas que están sucediendo en este momento, para describir acciones, ¿ok? Que están sucediendo en este momento. ¿Qué está haciendo alguien ahora, o en este momento o alrededor del presente? ¿Ok? ¿Qué necesitamos? El sujeto, el verbo to be, que es el verbo estar, para decir yo estoy comiendo, yo estoy escribiendo, yo estoy hablando, necesito el verbo to be, estar. ¿Ok? Entonces, el sujeto, el verbo to be, que tenía 3 formas distintas, am, is, or, va a depender del sujeto, ¿ok? Y el verbo principal, o sea, la acción, ¿sí? Con ing, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. Sigamos. Today, we will make negative sentences and questions with sentences in the present continuous tense. You can make these sentences negative by adding the word not. Lo único que teníamos que hacer para armar la oración So negativa, you know things happen right now with these sentences, but with not, we're showing they're not happening right now. bien. Hasta ahora dijimos que usábamos el presente continuo para hablar de algo que está sucediendo o que estamos haciendo right now, en este preciso momento, ¿ok? Si le agregamos el not, quiere decir que vamos a describir algo que no estamos haciendo o que no está sucediendo en este momento, ¿sí? Esto es lo que vimos en la clase pasada. You will put not after the be verb and before the main verb. Bien. Like this. ¿Dónde vamos a poner el not? Here is a sentence. Look at I am swimming. Tenemos que poner el not, para decir que no estoy haciendo eso, luego del verbo to be, ¿ok? Pero antes del verbo con ing, ¿ok? Lo que yo tengo que hacer negativo es el verbo to be, ¿ok? Look at this. I am swimming, estoy nadando. They are They are fighting. Están peleando. She is talking. Now talking. we'll make them negative. The not will go after the be verb and before the main verb. I am not swimming. They are not fighting. She is not talking. These things are not happening right now. Son todas cosas que no están sucediendo en este momento. Simplemente al verbo to be le agregamos el not, ¿ok? Entonces en lugar de decir yo estoy nadando, yo no estoy nadando. En lugar de decir ellos están peleando, ellos no están peleando. Ella está hablando, ella no está hablando, ¿ok? Bien, esto ya lo habíamos visto todo. Making negative sentences is the same for all 3 be verbs: is, am, and are. You can make yes-no questions by switching the be verb and the subject. Bien, acá está. ¿Cómo hacemos para formar, ok, una pregunta? Simple. Lo único que tenemos que hacer es pasar una oración a pregunta, es invertir el orden, ok, solamente dar vuelta las 2 primeras palabras, que son el sujeto y el verbo to be, ok. Yo en la oración tengo primero el sujeto y después el verbo to be. En una pregunta lo doy vuelta. Primero voy a tener el verbo to be y después el sujeto. Y ya al final pongo el signo de pregunta y ya formulé la pregunta. Look at this. And the subject. El resto queda igual, ¿sí? El verbo con ing. For todo example, igual. he is working today. Él está trabajando hoy. Eso es una oración afirmativa. ¿Ok? Bien. But let's change it into a question. Vamos a transformarlo en pregunta. Switch the subject and the Invertimos be el verb orden. at the Nada beginning más. of the sentence. Is he working today? Is he working today? ¿Está él trabajando hoy? Arriba dije, él está trabajando hoy. Eso es una afirmación. Cuando quiero preguntar, simplemente invierto el orden del verbo to be y del sujeto. Is he working today? ¿Está trabajando hoy? Él. ¿Ok? Notice, working today stays the same, and we just need a question mark. Solamente cambio ¿qué? El orden de estas palabras y nada más. El verbo con ing lo sigo usando, el resto queda todo igual. Solamente toca agregar al final de la oración, en realidad la pregunta, el signo de pregunta. Recuerden que en inglés solamente usamos el signo In de the question. pregunta al final.
Making questions is the same for all three be verbs, Lo mismo is, pasa con am, todas las and formas del are. verbo to be, ¿sí? Solamente doy vuelta. I am listening to music. With a switch, am I listening to music? And everything Fíjense que todo permanece igual, solamente invierto el orden del verbo to be y el sujeto. Yo estoy escuchando música. That is a positive sentence, es una afirmación. En lugar de hacer una afirmación, quiero preguntar, digo, am I listening to music? Estoy escuchando música. ¿Okay? else stays the same. The birds are singing in the trees. This time, the birds is a two-word subject, so we switch the whole thing. Bien, esto es importante. Are the birds singing in the trees? ¿Qué pasa cuando en el lugar del sujeto tengo otra cosa que no sea un pronombre? No es I, ni you, ni he, ni she, ni they, ¿ok? Sino como en este caso, the birds, los pájaros. Tengo el artículo y el sustantivo. Lo que tengo que invertir, ¿ok? Es el sujeto completo, con el artículo incluido, ¿ok? En este caso son dos palabras, ¿sí? No es que solamente invierto el they y el birds. Tengo que invertir el sujeto, que es todo esto, lo que está antes del verbo to be, y el verbo to be, ¿ok? Los pájaros están cantando en los árboles, eso es una Singing in the afirmación. trees Are the birds singing in the trees? ¿Están los pájaros cantando en el árbol? Es una pregunta. Simplemente invertir el orden del sujeto will y el verbo stay to be. the same. El resto se Any mantiene questions igual. about any of this? Okay. You can ask. That's all, ¿ok? Bien. So, now, ¿qué nos queda hacer? Poner esto en práctica. Así que les muestro cuál es la tarea que les dejo para la próxima semana. Bien, es también una hojita, como la que estuvimos haciendo con las oraciones afirmativas, las negativas. Ahora vamos a hacer con las oraciones interrogativas o preguntas, ¿sí? En el primer cuadrito tenemos justamente cómo formulamos las preguntas. Vamos a completar la regla, ¿sí? ¿Qué forma del verbo to be tengo que usar? Después la persona, después el verbo con la ing y el resto del complemento, ¿ok? En el próximo ejercicio, match Granny's question to Susie and Harry's answer. Tenemos que unir la pregunta con la respuesta correcta. Y en el próximo, solamente tenemos que, fíjense que dice, you are making a sandwich, are you making a sandwich? Transformar, ¿sí? Las oraciones en preguntas, ¿ok? Esto es hasta ahí. Y de la 1 a la 7 acá otra vez, ¿sí? Tenemos que responderlas, ¿ok? Are you listening to the radio? Bueno, ¿cómo responderíamos todas estas preguntitas? ¿Ok? En forma afirmativa y negativa, es decir, con yes y con no, ¿ok? Perdón, porque ahora que me doy cuenta, nos faltó ver cómo responderlas. So, vamos al pizarrón, acá. Bien, ¿cómo vamos a responder estas yes, no questions? ¿Ok? Como cualquier pregunta con el verbo to be, ¿ok? Por ejemplo, dijimos que de la oración, she is making a cake, por ejemplo. A la pregunta, lo único que cambiaba es que cambiamos el orden del sujeto y el verbo to be, ¿ok? ¿Cómo respondo esto? Obviamente estas preguntas se responden con yes o con no, luego la coma, y lo que hacemos es después volver a invertir el orden del sujeto y el verbo to be. Por lo tanto, me vuelve a quedar en el mismo orden que en la oración. Yes, she is. No, she. Obviamente, cuando la respuesta es negativa, el verbo to be va a ir al negativo. Como ya hemos aprendido cualquier pregunta con el verbo to be. ¿Ok? Yes, she is. No, she is. Así con todos los sujetos, ¿ok? Recuerden que si en la pregunta, en lugar de tener un pronombre, tengo un nombre, por ejemplo, Mary, en la respuesta no voy a usar Mary. No puedo decir, yes, Mary is, ¿ok? No. En la respuesta reemplazo el nombre, ¿ok? Por un pronombre. Lo que tengo que usar sí o sí en la respuesta es siempre el pronombre, ¿ok? Bien, entonces, volvamos a la pantalla. Acá estamos, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Responderlas de las dos maneras, ¿ok? Afirmativas y negativas, para practicar también las respuestas. La clase que viene ya vamos a hacer una práctica general, o sea, donde van a encontrar todo junto, afirmativo, negativo, pregunta, todo junto, y un poco más
complicadito. Hasta ahora vamos con ejercicios simples y fáciles para que sea cortito, fácil, simple y lo puedan ir entendiendo de a poquito. ¿Ok? That's all. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Así que see you next week. Me mandan los ejercicios por correo electrónico. ¿Ok? Tienen hasta el próximo jueves. ¿Ok? Para enviarlo. ¿Ok? See you kids. Bye bye. Have a nice weekend.